Bienvenidos a su programa Somos Familia, juntos por una educación mejor. Nuestro país, nuestra región, estamos atravesando por momentos muy difíciles. Hay dolor en las familias, hay enfermedad, hay tristeza, hay muertes y no sabemos cómo enfrentarlo. Estamos muy tristes por la pérdida de nuestros colegas. Todas estas situaciones Para todas estas situaciones no hemos estado preparados. Por eso, en esta noche vamos a tratar cómo lidiar con el duelo en familia. Y está con nosotros el psicólogo Edinson Castro, quien va a tratar este tema. Muy buenas noches, nuevamente en este espacio televisivo Somos Familia, juntos por una educación mejor. En esta oportunidad venimos con un tema muy importante sobre cómo afrontar el duelo cuando perdemos un ser querido, ¿no? Qué importante es este tema, que ojalá les sirva a todos nuestros televidentes y a todos los que siempre nos acompañan en este humilde programa, ¿no? Somos conscientes que vivimos en una coyuntura de emergencia sanitaria en la cual nos ha marcado mucho la vida, ¿no? Nos ha marcado por los momentos difíciles que hemos podido experimentar de repente en carne propia o hemos podido evidenciar por algún ser querido o algún otro familiar que ha perdido a esa persona que más quería o que más estimaba en este mundo, pero no. Entonces, en ese sentido, hemos creído conveniente hablar de este tema que es sumamente importante y que todos somos conscientes de la realidad en la cual estamos viviendo y de la situación tan delicada que todos los días vemos, ¿no? Vemos muertes, vemos que muchos maestros, muchas personas que conocemos están dejando de existir, ¿no? Y eso es algo muy doloroso. Nosotros desde acá nos sumamos a ese dolor, a ese sentimiento de pérdida, pero también qué importante es hablar de cómo vamos a enfrentar esta situación y si realmente estamos preparados o no para enfrentarla, pues, ¿no? Es por ello que, sin más preámbulos, vamos a compartir un breve video para luego hablar de este tema muy importante. Adelante. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer cuando un paciente fallece de manera tan intempestiva, ¿no? Como es en el caso de las personas que han fallecido por COVID-19? ¿Qué hacer? ¿Cómo superar esta pérdida? Porque pues tampoco ya, ¿no? Podemos llevar ese proceso a veces que ayuda tanto en un velorio, ¿no? El poder despedirnos, estar, pues aunque sea un par de horas más con nuestro ser querido, ahora ya no es posible. ¿Cómo vencerlo? Insisto, ¿cómo superar estas pérdidas? Para hablar acerca de ello, en la línea telefónica, Anaí Polo Ramírez, quien es tanatóloga. Te agradezco mucho, Anaí, el que platiques con nosotros de un tema que es sin duda muy sensible, que creo que hay muchas personas que están pasando por ello y conocemos también quienes, bueno, no estamos en esta situación, pero sí conocemos a quienes lo están viviendo. ¿Cómo apoyarlos? ¿Qué decirles? ¿Cómo salir adelante? Anaí. Hola, ¿qué tal, Wendy? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Y sí, como bien mencionas, es un tema muy complicado. El afrontamiento de la muerte como tal es un tema complejo para el ser humano, pero bajo las condiciones y circunstancias en las que nos encontramos con esta pandemia, esto se está complicando aún más. Entonces, cuando hablamos del proceso de duelo, eh, estamos hablando de una respuesta natural de nuestro cuerpo ante una pérdida significativa. El duelo, si bien no tiene un tiempo específico para transitarlo, pero tampoco hay una forma única para poderlo experimentar. Y mucho tiene que ver la forma en cómo se presenta la muerte para que el proceso se viva de una u otra forma. Uh-huh. Cuando llega de una manera así inesperada, el impacto es aún más grande. ¿Por qué? Porque es como si nos tomara desprevenidos. Sí. No consideramos
que la muerte llegue y menos en un familiar o en una persona tan cercana a nosotros. Pero entonces, en ese sentido, Anaí, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo pasar ese duelo en estos momentos de una manera solitaria, le podríamos decir así, o no de un acompañamiento físico? Porque, bueno, pues acompañamiento también podríamos tener, ¿no? Ahorita con todo este tema de las redes, de la forma virtual, pues, quizás sí no tengamos a la distancia a alguien, pero el de no sentirlo cerca, ¿cómo rápidamente podríamos afrontar ello? Y es que esa es la idea, considerar las nuevas estrategias que tenemos de adaptación a través de todos estos medios virtuales, con el uso de herramientas electrónicas que nos ayuden a fortalecer la comunicación con nuestros seres queridos. No aislarnos. Es correcto, de permitirnos generar, por ejemplo, espacios, grupos en WhatsApp o en alguna red social en donde con los familiares, amigos podamos compartir anécdotas, recuerdos o compartir cómo me estoy sintiendo en este momento, ¿no? Pero también es importante considerar que pues puede haber algunas personas que no se sientan como en condiciones de hacerlo de forma grupal. Uh-huh. Esto no quiere decir que entonces ya lo callen y ya no hagan nada, no, lo importante es que consideren hacerlo de una forma íntima, ellos mismos, ¿no? Encontrando esos espacios seguros y protegidos para ellos, en donde puedan darse la oportunidad pues de conectar con la emoción que están sintiendo en este momento y que proviene de esta pérdida tan importante. Y también contactar con ustedes, con los tanatólogos, lo pueden hacer de forma virtual, vaya, porque a veces, si bien contamos con un círculo de seres queridos que nos apapachan y nos dan todo nos reconfortan en esta situación, a veces siempre necesitamos del apoyo de un especialista. Entonces, rápidamente, tenemos un minutito, Anaí, las recomendaciones. Recomendaciones: crear espacios de escucha y considerar incluir a los pequeños en estos espacios, realizar rituales de despedida en casa y bueno, pues tener muy presente el autocuidado, tanto en la alimentación, en el descanso, como en las medidas de higiene, uh-huh. Pero también estar muy al pendiente de la salud emocional. Sabemos que el duelo es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida o una ausencia, muerte, abandono. Y este duelo es diferente en cada persona. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre el duelo? ¿Cuáles son sus etapas del duelo? ¿Y cómo podemos enfrentar este duelo que causa tanto dolor en las personas? Por favor, Edinson, háblanos sobre esto, sobre qué es el duelo. Muy bien, Lucero, qué importante tu pregunta, y para responder a ella vamos a iniciar primero explicando qué es el duelo, ¿no? El duelo es una etapa en la cual todos vamos a lo largo de la vida vamos a llegar a experimentar, porque recordemos pues que dentro del ciclo de vida de nosotros como seres humanos, la última etapa es la muerte, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy en día, en esta coyuntura en la cual nosotros nos encontramos, día a día van muriendo muchas personas y muchas veces pues nos dejan mucho dolor y mucha tristeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando suceda esto de una pérdida de un familiar o de un ser querido, vamos a nosotros a vivir 3 momentos o 3 etapas, en la cual la primera etapa es la etapa de la negación, en la cual pues en este primer momento empieza a ser un poco doloroso, porque es un cambio brusco que nosotros tenemos primero al dejar de tener contacto con esa persona, ¿no? Esa persona ya deja de existir en este mundo, entonces empezamos primero por este tema de la negación, que nos cuesta a nosotros aceptar que esa persona ha dejado de existir, y nos cuesta más que todo aceptar que ya no va a estar dentro de nuestras actividades o parte de nuestra convivencia diaria, ¿no? Luego viene la etapa de la culpabilidad, que también es una etapa en la cual nosotros empezamos a generarnos o a formularnos esos pensamientos de repente de culpabilidad, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué no hice esto? Por mi culpa se murió, dejé que él se muera, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho tal situación o tal cosa? Pues, ¿no? Entonces siempre nosotros en estos
en este aislamiento social y en estos momentos que pasamos, va a ocurrir ese momento que nos vamos a ir más que todo a hacer esas preguntas hacia nosotros mismos, ¿no? Y ahí va a generar de repente esos pensamientos de culpabilidad, más que todo esos pensamientos de que nos sintamos mal por alguna situación, pero recordemos que tenemos que ser conscientes de que no todo está hoy en día a nuestras manos, ¿no? Tenemos que ser conscientes que este virus, este enemigo silencioso, muchas veces ataca en los organismos de los seres humanos y que a veces no nos damos cuenta y que en pocas horas o en pocos días puede aniquilar la vida de ese ser humano, ¿no? Y muchas veces todo lo que podamos hacer a veces es muy, es un poco, pero muchas veces pues lo que hagamos poco va a sumar, ¿no? Porque recordemos que hoy en día pues todavía no hay una solución, una vacuna para esta enfermedad, entonces podemos querer hacer muchas cosas, pero muchas veces no todo está en nuestras manos, ¿no? Entonces en esta etapa de más que todo de la negación y más que todo del cuestionamiento, va a suceder este sentimiento de culpa muchas veces en la cual es muy importante aquí que la familia dé mucho soporte, mucho acompañamiento a esta persona que se está generando esos pensamientos inadecuados, ¿no? Y luego viene la tercera etapa, que es la etapa de la aceptación y del restablecimiento, ¿no? Esta etapa aproximadamente tiene un tiempo de 2 a 3 semanas, pero va a depender del tipo de acompañamiento que la familia dé y cómo nosotros también nos restablecemos de ese dolor, pues, ¿no? Cómo empezamos a generar estas rutinas de autocuidado para poder salir de esta difícil situación, ¿no? Entonces, en esta tercera etapa es la etapa ya de la resignación, en la que nosotros por fin hemos aceptado esa pérdida y empezamos a automotivarnos y a generarnos ideas y pensamientos positivos para tratar de salir del dolor y tratar más que todo de nuevamente reinsertarnos a nuestras actividades diarias, ¿no? Entonces aquí también es sumamente importante que la familia tenga mucha dedicación a esa persona o esa integrante de la familia que ha perdido y que está pasando por este sufrimiento. Es importante que la familia acompañe en todo momento esta etapa, que dedique espacios y tiempos exclusivos para, más que todo, dialogar, para hablar de las emociones y más que todo para respetar y validar la emoción que está sufriendo esa persona, y luego también dar esas palabras de aliento, dar esa seguridad que a pesar de ese difícil momento tiene de repente un soporte o tiene una persona en la cual él puede confiar, pues, ¿no? Entonces esas son las 3 etapas del duelo, estimada Lucero, y espero pues, estimados televidentes, que hayan también aprendido de estas 3 etapas que sucede cuando nosotros perdemos una persona o un ser querido. Bien, Edinson, nos has hablado del duelo y sabemos que el duelo es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida, una ausencia, muerte o abandono. Ahora, ¿puedes explicarnos cómo abordar este duelo? Bien, Lucero, qué interesante y qué importante lo que tú hoy día nos preguntas, pues, ¿no? Y para responder la pregunta vamos a dar el día de hoy 4 sugerencias muy importantes que te puede ayudar a ti a ponerlo en práctica y más que todo a sugerir cuando una persona ha perdido un ser querido, ¿no? O cuando vamos a afrontar esta etapa del duelo. Y la primera sugerencia es que más que todo la familia, los seres queridos o las personas que están alrededor de esa persona que está sufriendo, es importante que mostremos mucha predisposición o mostremos mucha dedicación y muchos espacios para dialogar con él. Y cuando hablamos de dialogar es hablar de sus emociones, hablar de su mal momento por la cual esa persona está pasando, con la intención de que esta persona se desahogue emocionalmente y de repente llore, de repente la intención que se desahogue todas esas emociones que están cargadas dentro de esta persona, pero también ahí viene la parte importante de que nosotros mostremos cierta disposición a escuchar a esa persona y que entendamos su dolor y que validemos ese sentimiento con estas famosas palabras de entiendo tu dolor,
entiendo tu tristeza, me identifico con este mal momento que tú estás pasando, ¿no? Porque muchas veces, usualmente lo que decimos es, tienes que ser fuerte por tus hijos, darle vuelta la página, ya esto pasará. Y muchas veces con esas palabras lo que generamos es muchos cuestionamientos o muchos sentimientos de culpa en la persona que está asumiendo el dolor. Entonces lo que yo sugiero es que digamos, por ejemplo, palabras como sé que estás pasando por un mal momento y no tengo palabras para describir tu dolor, pero quiero decirte que todos los días estaré contigo para la situación o para lo que tú desees conversar, o siempre quiero que recuerdes que estoy aquí para ayudarte en lo que tú necesitas, ¿no? Esas palabras necesita esa persona. Entonces aquí es muy importante de que nosotros mostremos esa predisposición en la persona y le hagamos sentir que no está solo, ¿no? Que tiene un equipo o tiene muchas personas a su alrededor en la cual él puede confiar o él puede más que todo conversar o de repente compartir su dolor, compartir esa tristeza que él está teniendo, ¿no? La otra sugerencia es que siempre nosotros mostremos calma, porque recordemos que las emociones son muy contagiantes y si yo me desespero, si yo de repente empiezo a desbordarme emocionalmente, la otra persona también se va a contagiar de mi tristeza, de mi emoción, entonces vamos a convertirlo en un momento de tristeza, de mucho más dolor de lo que está viviendo, y lo que queremos es darle mucha fuerza a esta persona, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos predispongamos a mostrar calma, demos seguridad, demos confianza que este mal momento va a pasar. Y lo otro que nosotros queremos compartir el día de hoy es que evitemos recordar de repente este mal momento de la muerte del familiar, sino contagiemos a esa persona de los momentos más felices que tuvimos o que compartimos con esa persona que se fue, ¿no? Entonces es importante que nosotros traslademos ese pensamiento o ese momento negativo, lo revirtamos y pasemos a un momento positivo. ¿Y cómo va a ser eso? Va a ser cuando nosotros compartamos o narremos momentos felices, momentos agradables, momentos en los cuales esa persona haya compartido con mi persona o haya dejado una buena anécdota, pues, ¿no? Es importante ayudar a la persona a que empiece a generar más que todo rutinas de autocuidado. Y aquí es importante que nosotros ayudemos a generar conciencia en esa persona de que no podemos descuidar nuestra salud, no podemos descuidar nuestra alimentación, nuestra higiene, y que tenemos que más que todo tener este plomo, esta fuerza para no abandonar nuestras actividades que usualmente nosotros hacíamos. Entonces aquí es importante que la familia o la persona que está haciendo este acompañamiento apoye a esta persona a que pueda programar sus actividades y que no se aleje del mundo. Porque cuando nosotros nos alejamos del mundo, de las personas a cuales estábamos nosotros acostumbrados, nos vamos a refugiar en la soledad y nos vamos a refugiar en la tristeza, ¿no? ¿Qué debemos hacer para entender a esta persona que ha perdido a su ser querido? Bien, Lucero, frente a tu pregunta, primero vamos a empezar diciendo pues que al no haber la posibilidad de hoy en día, frente a esta emergencia sanitaria, despedirnos como usualmente estábamos acostumbrados a hacerlo, que era de repente asistiendo al cementerio, que era de repente acudiendo a una iglesia, a una misa, o a una ceremonia, pues hoy en día los protocolos han cambiado mucho, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos una pérdida de un familiar o de un ser querido, yo sugiero 4 aspectos o 4 acciones que tú puedes realizar para que puedas despedirte de ese ser querido. Y la primera orientación es que nosotros escribamos una carta, donde que esa carta lo veamos como una oportunidad para despedirnos y para transmitir todo lo que nosotros hayamos querido decirle en ese momento tan trágico, pues, ¿no? Asimismo, también la otra indicación es que nosotros elaboremos un álbum de recuerdos que hayamos compartido con esa persona, ¿no? De repente
ciertas fotografías o ciertos momentos felices, o que esa persona participó en algún tipo de reuniones con nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer este álbum con la intención de guardarlo, y cuando nosotros ya hayamos superado las 3 etapas del duelo que ya lo expliqué en la pregunta anterior, y cuando ya estemos preparados para poder abrirlo, lo podamos hacer y que empecemos a disfrutar de esos momentos tan bonitos, ¿no?, que tuvimos con esa persona. Y la última indicación es que también tengamos nuestra caja de recuerdos. Y en esa caja de recuerdos es muy similar al del álbum familiar, pero en la caja de recuerdos no solamente podemos depositar fotografías, también podemos ahí depositar cartas, de repente podamos depositar algún obsequio que él nos dio en su momento y que eso nos hizo sentir felices, ¿no? Y nuevamente también enfatizo ahí que esa caja de recuerdos es importante que también lo guardemos, y que cuando ya hayamos superado la etapa del duelo lo podamos abrir y podamos disfrutar de esos momentos gratificantes, ¿no?, que nos hace o que nos genera al abrir esa caja. Muy bien, estimado público, espero que con el tema del día de hoy que hemos hablado pueda ayudar mucho a esta situación difícil o a estos momentos tan dolorosos que todos estamos viviendo, pues, ¿no? Ojalá que lo puedan poner en práctica todas estas recomendaciones que el día de hoy hemos dado. Asimismo, agradecerles, y que cada lunes nosotros con todo el cariño dedicamos este programa para ti. Así es que recuerda, la UGEL Bagua y Convivencia Escolar somos un solo equipo. Muchas gracias y hasta la próxima.